Un saludo a todos los que nos escuchan en otros países. El mensaje es acerca de la palabra que está escrita en dos niveles y uno de ellos es el misterio. Y es importante que entendamos que el misterio está dado para conocer el camino al reino. Dice en Efesios que son para que conozcamos las riquezas que están dadas a los santos en el reino. Hay un lugar que es del tercer cielo, que es el cielo de Dios, y la Biblia le llama el reino de Dios. Y hay otro que la Biblia habla de un paraíso. Son cristianos que van a ir a un paraíso en el segundo cielo, que no es el tercer cielo. Y la Biblia maneja una diferencia fuerte entre los que van al paraíso y los que van al reino. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y vamos a ver también con toda claridad que el Evangelio es un misterio. Lo dice Efesios, el apóstol Pablo en el 6:19. El Evangelio es un misterio. Y hay que descubrir el misterio del Evangelio. Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. El punto importante, hermanos, es que hay cosas que el cristiano no entiende en cuestión de pactos. Y dice la palabra en primera de Juan 5:6, que el Señor viene por agua y por sangre. Ese es Jesucristo que vino por agua y sangre, y no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu que es da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Muchos cristianos no entienden ese texto, y en algunas Biblias han sido quitado este texto. Es importante también que nosotros tengamos la Biblia que nos lleva al reino, porque hay Biblias adulteradas gramaticalmente, y podríamos ver en otro tema esto con claridad. Hay muchas cosas que están adulteradas en la palabra, y a veces el cristiano no entiende que el mismo Satanás se puede meter en las revisiones o en las traducciones de la palabra, y nos traen el cambio gramatical del concepto, que nos da una premisa falsa con relación a esto. ¿Por qué el Señor viene por agua y sangre? Bueno, son dos pactos. Uno que es, hay que ir a las aguas para ser creyente natural en la carne, y el premio es ir a un paraíso que no es eterno. Y la sangre, dice la palabra en el Salmo 55, juntadme a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Los santos son los que derraman la sangre por el Señor. Por eso maneja que Él viene por agua y sangre. Y en Apocalipsis habla, vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Y también habla en varios pasajes acerca de la sangre, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. Bueno, al ser degollados son derramados su sangre también. Y dice que reinaron con Cristo 1000 años. Para poder reinar con el Señor se requiere de entender el camino del pacto de sangre, que es un misterio y que la Biblia le llama así, misterio. Vamos a Juan 17:17. El manejo de... Hay una palabra que santifica, y lo vamos a ver, que los misterios son el camino para santificarse. El que no lo camina, de nada sirve. Dice que si conociese todos los misterios y tuviese toda la fe y diese mi cuerpo a ser quemado, y no tengo caridad, nada soy. No, tiene que entender el camino al reino, que es el camino de la santificación, que dice el mismo apóstol, para que entendamos las riquezas de gloria en los santos. Y ahorita lo vamos a leer. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay una palabra que santifica, pero hay que santificarse con la palabra. Hay que creerla y caminarla, cumplir las normas, los mandamientos, las ordenanzas, para que tengamos esa bendición de
entrar a la santificación a través de la palabra de verdad. Vamos a ir viendo a la luz de la palabra. Esos misterios estaban escondidos desde la fundación del mundo. Colosenses 1, 26 y 27. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ese misterio ha estado oculto. Y dice más ahora, en ese tiempo, ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ninguno de los discípulos escribió los misterios. De los 12 que andaban, el traidor menos, pero los 11 que anduvieron con el Señor, ninguno escribieron los misterios. Y vamos a ver la razón por qué. En el 13:11 le preguntan al Señor, ¿por qué les hablas por parábolas, Mateo? Y él les respondiéndole, les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. A los de afuera, ahorita lo vamos a leer en Marcos también. Lo importante es que a los discípulos se le dieron los misterios, pero no escribió ninguno de ellos los misterios. Fue llamado Pablo para los gentiles y Pablo escribió los misterios, porque los misterios están dados para nuestra gloria, de nosotros los gentiles, los santos, dice en Colosenses 1:26, dice lo que estábamos viendo, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora han sido manifestados sus santos, el 27, por favor, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de ese misterio entre nosotros, los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio, ahorita lo vamos a ver también, que desde antes de que la creación del mundo estaban escondidos y que los príncipes, hablando de los ángeles caídos, no conocieron y hicieron el alboroto entre los fariseos para que mataran al Señor. Y dice que no conociendo a lo mataron, porque no entendían el plan de Dios, el plan de que el Señor nos abriera camino a través de su sangre, nos redimiera. La importancia de los misterios tiene que ver con el camino al reino. ¿Y quiénes son los que dan los misterios? Efesios 3:5 nos habla de 2 ministerios, es apóstoles y profetas, el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Por eso dice el mismo Efesios 2:20, que es el fundamento de la edificación, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es importante que nosotros entendamos que primero los discípulos en Marcos 4:11 nos habla de que a los que están afuera no se le dan los misterios. ¿Quiénes son los que no están afuera? Los que están afuera, perdón. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Quiénes son los que están afuera? Bueno, los que van al segundo cielo, los salvos que van al paraíso, son los que están afuera. Ellos no conocen los misterios o no los quieren conocer y los rechazan. Muchos creyentes lo que no entienden lo rechazan. Creen que no viene de Dios, pero ahí está en la palabra. Y es importante que nosotros entendamos que el misterio es dado a los santos. Dice el texto que leímos en el 17 de Juan, no lo pongan, hermano. Dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Esta palabra, el misterio, es el fundamento de la doctrina de Cristo para una edificación de la iglesia. Así lo vamos a leer un poco después. La importancia es que el hombre se le predica cosas diferentes, que el evangelio no es un misterio.
porque lo leímos ahorita en el 6:19 de Efesios. Hay que descubrir el Evangelio. Pero dice, no, el Evangelio es fácil, me decía una persona muy allegada a mí. Es muy fácil. No, no es fácil. El Evangelio del Reino no es fácil. Yo conocí un Evangelio fácil, que es el que me decía esta persona. Y desde que llegas eres hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios necesita conocer no solo los misterios, sino descubrir el misterio de su voluntad, que eso es personal. El camino de los misterios es para el pueblo, para los santos. Pero el misterio, el descubrir en el Efesios 1:9, hermano, necesitamos descubrir el misterio de su voluntad, que es personal, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Para la perfección necesitamos descubrir el misterio de su voluntad en nosotros, hacer su voluntad. ¿Pero cómo? Hay que descubrir primero el camino de los santos, el misterio, el Evangelio en misterio. Y después ir descubriendo el misterio de su voluntad en nosotros. Ese es el camino a la perfección. La diferencia entre la santificación y la perfección, que sabemos que son dos pactos, uno de vida eterna y otro de inmortalidad, diferentes. La importancia de que podamos entender el camino al reino y caminarlo tiene que ver con lo escondido. Primera de Corintios 2:4-7. El apóstol Pablo es el que escribe los misterios para nosotros los gentiles, porque él es el apóstol de nosotros, de los gentiles. Dice que su palabra, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. El 5, por favor. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Por eso dice por ahí el Señor, erráis no conociendo las Escrituras y el poder de Dios. Hablamos del poder de las manos hace poco, que son cosas también que están escondidas, porque así dice la palabra. Ahí estaba escondido el poder del Señor en sus manos. En nuestras manos, cuando encontramos esa parte escondida para tener poder, empezamos a tener el poder de Dios para sanar enfermos. Dice que pondríamos manos sobre los enfermos. Dice por un pariente muy cercano también, yo creo en todo lo que dice la Biblia. A ver, Marcos 16:17. Esas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Ese es el poder escondido que debe tener todo cristiano, porque estas señales son las que siguen a los que creen. Así lo dice Marcos 16:17, ahí está, mire. Esas señales seguirán a los que creyeren. ¿Somos creyentes de la boca o somos creyentes de manera total del corazón, como dice? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El 18 dice, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí el asunto del poder, dice que erráis no conociendo las Escrituras y el poder de Dios. Ahorita estamos empezando a hablar de lo escondido de las Escrituras, que nos lleva a la santificación. Regresamos a la 1 Corintios 2:6, por favor. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta en la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es importante entonces que nosotros conozcamos esa sabiduría en misterio. Cuando no creemos, nuestra forma de actuar es diferente. Porque algunos dicen, yo voy al reino, pero su forma de vivir es diferente al camino que nos lleva al reino. Y creen que con morir por el Señor ya van a hacer el camino, van a tener esa oportunidad, el derramamiento de su sangre, pero no es así. Hay que pagar
los requisitos y normas para estar en el reino de Dios. Y uno de los requisitos pues es morir y derramar la sangre, que es la culminación de esos requisitos. Apocalipsis 17. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando venga el Señor, la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hay algo importante. No podemos esperar hasta que el misterio de Dios sea consumado. Algunos van a verlo al Señor. Los apóstatas van a ver al Señor venir. Los que no den su vida por el Señor. Y van a ver el misterio de Dios consumado. Y se van a arrepentir porque son carne de cañón del lago de fuego. Por eso es el misterio de Dios. Cuando venga el Señor va a consumir los misterios en el milenio. Vamos a conocer lo que ahorita nos es vedado por el conocimiento que vendrá a través del Señor para que su iglesia lo lleve a los países, al reino. Dice que en el 3:10 de Efesios, que la iglesia va a llevar este conocimiento a las potestades en los cielos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Para eso, esa multiforme sabiduría de Dios en el milenio nos las va a notificar a la iglesia. Es el comienzo, nosotros es el comienzo de algo que tenemos que empezar a dar a través de la sabiduría, que el mismo apóstol Pedro dice en una de sus cartas 3:16 de primera de Pedro, de segunda de Pedro 3:16, habla del apóstol Pablo con relación a estos misterios. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismo. En el otro habla de Pablo, ¿no? el 15, pero está hablando de que el apóstol dice que entre esas epístolas habían algunas cosas difíciles de entender. El apóstol Pedro, menos era para que lo pudiera dar, a pesar de que el Señor les revelaba los misterios a los discípulos, pero no eran para los judíos, eran para nosotros los gentiles. Por eso a ninguno de los que anduvieron con el Señor los plasmaron, los escribieron, sino que fue Pablo, el apóstol gentil, el que escribió para nosotros los misterios encubiertos desde las edades eternas. Bueno, vamos a ver los misterios para qué son. Hechos 26, 18, ok. Está hablando al apóstol Pablo y dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre santificados. Los misterios, aquí no los dice, pero ahorita lo vamos a ver, abren los ojos al camino de luz, al camino del reino, y libran al hombre de la potestad de Satanás. Cuando el hombre quiere ser librado de esa potestad, si no sigue ahí, sigue en sus caminos equivocados, porque tiene potestad de Satanás, aunque él diga que no, o ella, tiene potestad. Ahorita vamos a ver también con claridad esto. Para que reciban, dice, suerte entre los santificados. Vamos a 1:12 de Colosenses, hermano, y 13, por favor. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Aquí vuelve a hablar de la suerte, los suertudos, de los santos en luz que nos ha librado. Aquí vuelve a hablar de los que son trasladados, ahí dice, al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Los salvos están bajo potestad de Satanás. Es más, cuando mueren, los hermanos que me escuchan, cuando muere el salvo, tiene una lucha por su alma. El Satanás quiere
llevársela para él. Y tiene una lucha terrible porque tiene temor a la muerte. Como lo dice Hebreos 2:15, no lo ponga, dice que por estar hablando de ese temor a la muerte están sujetos a servidumbre. Vienen los ángeles caídos por el alma del salvo, porque están bajo potestad de Satanás, de las tinieblas. Y por eso tienen tanta temor a la muerte y se aferran al arrebato, porque el alma sabe eso, pero no la razón del alma, sino es una inteligencia cognoscitiva que no tiene razonamiento. El alma sí lo sabe y sabe que viene por los ángeles caídos. Yo he estado cuando hay gente que salva que se está muriendo. No tengo miedo, veo sombras que vienen por mí. No tenga temor, le digo. Usted es el Señor. Pero después se les va el temor. Pero el punto importante es que es una verdad, porque están bajo la potestad del diablo. Dice que el que es vencido es sujeto al que lo venció, a la servidumbre de lo que lo venció. Ese mar que habla Apocalipsis, que va a entregar sus muertos, son muchedumbres, que va a entregar Satanás de salvos, porque no le pertenecen, siempre y cuando no haya renunciado a su fe en sus últimos segundos. Hay algunos como el ladrón de la cruz, que alcanzó la fe en sus últimos momentos de vida y va a estar en el paraíso. ¿Por qué? Porque reconoció al Señor como Rey. Entonces, el punto importante de todo el aspecto de la mentira del diablo sobre el arrebatamiento en estos días es porque no quieren el salvo, el creyente, que es un pacto de suavidad que maneja Zacarías, no quiere entrar en el pacto de sangre y no sabe y no quiere, no es de Dios, ¿cómo vamos a derramar nuestra sangre? Bueno, tenemos un montón de años ya que se está derramando la sangre de los creyentes en el otro lado del charco y viene para acá. Aquí hay también persecución aislada. En el 96 en Chiapas mataron 104 pastores, aquí en Chiapas. Entonces, va a llegar a nosotros, en donde quiera que estemos. Pero como este mensaje es fuerte, no lo quieren los hermanos, decía un hermano de Dominicana. Hermano, dice, son muy pocos los que aceptan su mensaje. Bueno, es un mensaje del Señor para el reino. El punto clave es que nosotros somos una generación importante, en donde los misterios se han abierto. Dice, anda Daniel, cierra esas palabras hasta el tiempo del fin. Estamos en los tiempos finales de los gentiles y se están cumpliendo las cosas, y una de ellas es la apertura de los misterios para nosotros. Por eso muchos no creen en esto, no son algunos locos que andan predicando esto. No, es algo que el Señor nos dio para todas las naciones, que tiene que ver con el Evangelio del Reino. Dice la palabra que el Padre nos ha dado la suerte para ser aptos. En Daniel 12:13 nos habla del profeta que fue probado en el foso de los leones y él no dejó de orar a puertas abiertas. Y lo metieron y lo tiraron, y dice que el ángel tapó la boca de los leones, el ángel de Jehová. Y que los que le habían hecho esa trama los tiraron, y antes de caer al suelo, dice que los leones ya les estaban quebrantando los huesos. Bueno, este profeta que fue probado en esos tiempos, tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. La suerte del profeta Daniel. Va al reino. Fue probado fuertemente. ¿Cuál de nosotros haríamos lo que él hizo? Ay, que nos van a meter en un foso de leones. Nos van a despedazar los leones. Muy pocos haríamos eso. Bueno, el varón, un varón de mucha fe. Jeremías 13:25. Vamos a ver
la suerte del otro lado, porque tenemos la suerte de las riquezas en gloria de los santos. Esa es su suerte, la porción de tus medidas de parte mía, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Esa es tu suerte. Empieza a hablar de lo que le va a pagar, porque también hubo un personaje que anduvo con el Señor y el Señor le llamó amigo. Y nos dice en Hechos 1, 16, 17, varones hermanos, convino que se cumpliese la Escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en ese ministerio. La suerte de los apóstoles. Judas la tenía. En el 18 dice que por algo muy importante, él tiró a bordo la suerte. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad. Hay un pasaje en el capítulo 28 de Ezequiel, el 15, hermano, 28, 15, por favor, 16. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. El 16, por favor. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué compró Judas? Lo que dice Hechos 1:18, hermano. Ese pues adquirió un campo del salario de su iniquidad. Se llenó de pecado, porque él amaba el dinero. Él amaba el dinero, se metió a la tesorería del Señor y siempre andaba desfalcada. Le vayan y compren espadas para que se cumplan lo que dijo el profeta, que entre maleantes iba a ser tomado el Señor. Y fueron y le dijeron, Señor, nada más pudimos comprar 2. Estaba desfalcada la tesorería. Es más, el Señor le dice que era ratero. Y por esa razón él se animó para entregarlo. Dice que entró el diablo en él y lo entregó. Y después que se le fue el diablo, así sucede en todo, después de que se le fue el diablo, vino la claridad de su mente y dijo, he entregado a un hombre justo y bueno. Y agarró y fue y tiró las monedas y se ahorcó. Porque ya el diablo ya se le había ido. Estaba dentro de él cuando lo necesitó. E hizo lo que tenía que hacer. Porque le dio permiso al diablo por el salario de su iniquidad. Dice, te llenaste de iniquidad y pecaste, le dijo al diablo. Bueno, también Judas, que era participante de la suerte de ese ministerio en donde anduvo con el Señor. ¿Ustedes no creen que lo vio caminar en la mar? Por supuesto. ¿Vio levantar a Lázaro? Por supuesto que ahí estaba Judas. Lo vio levantar al paralítico, al ciego, al cojo, a todo eso. Él andaba ahí. Pero tenía tan duro el corazón que no veía. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Por eso el enemigo lo ciega, porque su corazón está desviado a algo que se va llenando de iniquidad y después empieza a pecar demasiadamente. Todos somos pecadores, pero el que se llena de iniquidad hace cosas que a veces ya no regresan a esa bendición. La palabra suerte en el diccionario quiere decir vencedor. Y Apocalipsis está llamado o escrito, llamado a los vencedores, que son los santos. Para eso fuimos creados, para ser vencedores. Tenemos un gen para vencer, pero necesitamos tomar la voluntad para empezar a caminar en esa parte de movimiento que tenemos que hacer para llegar a la meta y vencer, ser vencedores, tener la suerte, ser aptos. Nosotros somos los que tomamos la decisión para ser aptos. El Señor nos ayuda y nos empuja, pero nosotros somos voluntariamente los que tenemos la bendición o la decisión de alcanzar esa bendición del pacto de santidad. Sin santidad, maneja la palabra que no nadie verá al Señor.
Y el camino del misterio, los misterios del reino, es reconocer a través de la palabra escondida, el misterio, reconocer las riquezas que nos esperan con el Señor, primero aquí en la tierra, en una resurrección terrenal que el cristiano no la conoce, y ahí está. Primero es lo terrenal, dice el 15:48, el 42:48, etcétera, hablando de la resurrección. El primer hombre es de la tierra terrenal, así también la resurrección. Vamos a levantarnos con un ADN del Señor y no vamos a tener vejez, no vamos a tener dolor, no vamos a tener muchas cosas que ahorita nos angustian, que son maldición del Edén, tristeza, melancolía, soledad, ira, todo eso. Son cosas que vienen a través de la maldición adámica, pero no las queremos. Por eso andamos tibios en la palabra del Señor. Queremos lo que nos conviene y lo que no lo pagamos, porque no lo queremos creer, porque va en contra de nuestros intereses terrenales. Por eso no lo hacemos. 1 Corintios 14, 3, 8 y 12. Hablando de la profecía, hermanos, porque maneja que la profecía exhorta, edifica, exhorta y consuela. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es algo importante. Apocalipsis está hablando de profecía de nuestros tiempos. Y hay un punto importante que habla de dos testigos. Uno es gentil y el otro es judío. Nosotros, si queremos testificar de la profecía, volvernos testigos de Dios en esos tiempos, para que podamos edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Vamos a ver en el 14:8. Debemos de tocar trompeta con sonido clarito. Lo importante es que tenemos que hablar con claridad, porque el sonido incierto dice, ¿quién se va a percibir en la batalla que viene? Viene una tremenda batalla para nosotros. Y si no tocamos trompeta de manera clara, no vamos a percibir a los demás de lo que viene. El 12, hermanos. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelente para la edificación de la iglesia. Queremos ser excelentes para edificar la iglesia, necesitamos profetizar, porque edifica la profecía. Exhorta que sigamos en el camino y nos dice que nos consuela. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Debemos estar gozosos en la esperanza ahora de que entremos al tobogán del día malo que viene, que cae de repente sobre nosotros. Estamos cercanos. El Señor nos está abriendo las radios en muchos lugares porque está muy cercano todo. Hay que tocar trompeta con claridad. El cristiano debe percibirse en la batalla, porque si no, el que anda como león rugiente viendo a quién devorar, pueda devorarlo por no tener esa claridad que manejan los vigilantes, las vigías, cuando viene el enemigo y toca la trompeta para que el pueblo se aperciba. Debemos de tocar trompeta para esto. Ya estamos en los últimos tiempos y en los últimos días y viene la batalla final. El último enemigo a vencer es la muerte, dice el 15:25 de 1 Corintios. Es el último enemigo que tenemos que vencer, la muerte. Ahí lo dice la palabra y muchos quieren saltarse a este enemigo. El posible enemigo que será ese hecho será la muerte. Dice, es que el Señor ya lo hizo por mí. No, la palabra dice que todos en Adán mueren. Todos en Adán mueren. Y más todos serán vivificados en Cristo Jesús. Entonces tenemos que entrar como dice Isaías, en
el 2:10, escóndete en el polvo, dice, mientras pasa la ira de Dios. Viene el tiempo de la ira de Dios, en donde nosotros no somos puestos para ello, pero sí para el juicio que viene. El juicio que ya empezó, ya tiene su buen rato, y que va a llegar a nosotros. Comienza por la casa de Dios. ¿Y qué será de los que impíos y los infieles? Bueno, hay que ayudarlos. Como dice que al flaco también maneja en Gálatas, mayormente a los domésticos de la fe, que son los salvos, hay que empujarlos a que sean fieles al Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios les bendiga, hermanos.